Recientemente se ha dado a conocer a los personajes y la sinopsis de la nueva película que debutará la quinta generación de My Little Pony. Y con esta última nos han surgido varias preguntas cuyas respuestas podrían llevarnos a la era más oscura e inquietante de Equestria. Si bien, la primera impresión que nos deja el primer vistazo a la quinta generación es que podría ser una película enteramente infantil, colorida, bastante alegre y sin ninguna intención de ser algo oscuro y ser meramente comercial como otros productos recientes, cosa que muy probablemente termine siendo, hay algo que hay que tener muy en cuenta en su sinopsis, la cual no sería realmente relevante si no fuese por, como ya sabemos, esta generación estará ubicada en el mismo universo que la generación 4, cosa que sin duda abre un mar de posibilidades dentro de su mitología, algunas que podrían ser consideradas bastante inquietantes. Pero bueno, como ya todos saben, la historia tratará de Sunny, una joven pony terrestre con aspiraciones idealistas, que busca devolverles la confianza y la alegría a los ponis de ahora, que aparentemente viven en una Equestria dividida, sumergida en la paranoia, la desconfianza y carente de magia y armonía, donde las tres razas, unicornio, terrestre y pegaso, ven por su propio lado, y aparentemente hay una especie de opresión con la cual Sunny y una unicornio llamada Easy deberán enfrentar y emprender un viaje donde Sunny pueda tener ese mundo por el que tanto ha luchado. Si bien esta sinopsis no suena como la cosa más original e interesante del mundo, y de hecho podríamos comparar esta trama con otros proyectos que han tenido resultados mixtos a malos, pero no es realmente esta misma lo que importa, sino, como ya dije, las implicaciones que esta tiene al estar conectada con la G4, pues, como muchos ya han hecho ver, esta Equestria dividida y sin armonía que nos describen no se parece en nada a la Equestria pacífica y extremadamente diversa que vimos al final de la serie. Pero, ¿qué significa? ¿Qué habrá pasado? Pues eso es lo que trataremos de responder, pregunta a pregunta en este video. Y primero que nada hay que preguntarnos cuánto tiempo ha pasado desde los eventos finales de la serie hasta este punto. Y para ser justos, esa es una pregunta muy incierta, pero si tuviera que apostar, diría que entre algunos siglos hasta un milenio, particularmente porque se nota un gran avance tecnológico, hasta el punto de llegar a una era totalmente moderna. Esto lo vemos en el cuarto de Sunny con la presencia de luces, una lámpara y hasta un reloj digital. E inclusive es probable que la imagen que vemos aquí esté en algún tipo de elevador. Y si bien elementos así ya había de cierta forma en Equestria, no de la forma tan moderna que vemos aquí, por lo que es probable que hasta lleguemos a ver televisores, celulares y algún otro aparato digital actual. Aunque sería curioso cómo los ponis terrestres lo usarían. Pero aparte del elemento de la tecnología, el salto de un milenio sería un gran contraste con la serie anterior, donde también vemos que los eventos ocurridos hace 1000 años llegaban a influenciar los acontecimientos de esta, sin mencionar claro que daría suficiente tiempo para poder explicar el por qué Equestria está tan cambiada. Aunque tampoco hay que descartar un salto del tiempo tipo la leyenda de Korra, en donde inclusive podremos llegar a ver versiones viejas de personajes conocidos, aunque esto ya lo descubriremos en su momento. En nuestra segunda pregunta hacemos hincapié en las demás criaturas no ponis, y tengo que decir que es aquí donde empiezan a surgir los elementos inquietantes, pues como todos recuerdan, al final de la serie podemos ver una Equestria totalmente diversa, en donde había múltiples criaturas no ponis como los grifos, los yak, los cambiantes, los hipogrifos, los dragones y hasta kirins. E inclusive en los cómics de la temporada 10 que actualmente están saliendo, su arco principal es expandir los tratados en otras criaturas aún más lejanas. Tal es el caso como las cebras y las otras criaturas de la tierra de Secora, los asivinios y los perros diamante. Pero en la Equestria que nos describen ahora solo se hace mención de las razas ponis y que éstas viven separadas. Y es aquí donde tengo que mencionar que desde hace tiempo se había filtrado que los supuestos antagonistas de la película y probablemente de la serie sea una orden de alicornios que tenga bajo su control a Equestria. Y de ser esto cierto, quiere decir que ya sea Twilight o alguna sucesora como Luster o Starlight les haya cedido el poder a los ponis equivocados, por no decir que lo hayan tomado por la fuerza. Y con este cambio de poder, o para tal caso dictadura,
se pueda haber ejercido una hegemonía sobre los ponis y estos hayan desterrado a las demás criaturas. E incluso, si queremos verlo de una forma más siniestra, es probable que hayan colonizado sus tierras natales, pues después de todo eran vecinas. Y hasta con eso podríamos decir que las otras criaturas fueron cazadas por los ponis a causa de este nuevo gobierno, al más puro estilo de la Orden 66 de Star Wars, cosa que llegaría a explicar la ausencia de estas en caso de que la haya. Lo que sí considero bastante probable es que esa pregunta no será respondida del todo, al menos en la película, y lo dejarán como algo que ver en la serie o incluso en un medio externo como los cómics o las novelas, o ya sea en el peor de los casos, que la imaginación de los fans responda a esto. Y ahora en nuestra tercera pregunta está el por qué Equestria se encuentra en un estado dividido por las tres razas ponis, siendo que esta misma se fundó bajo la ideología de que éstas podían convivir en amistad y armonía. Y a decir verdad, esta pregunta es relativamente fácil, pues como sabemos, antes de Equestria las tres razas estaban enemistadas y de cierta forma forzadas a convivir, algo que quizás pueda ser retratado en esta nueva Equestria, aunque de manera más endulzada. De hecho, aún en la Equestria que todos conocemos se puede notar esta división glacial, aunque de manera más sutil, pues en las ciudades como Canterlot o Ponyville se notaba cierta preferencia a los unicornios y terrestres respectivamente, ya que estas eran ciudades fundadas por estos, o incluso en Appaloosa, la cual era una ciudad enteramente terrestre, y ni hablar de Cloudsdale, que es prácticamente una ciudad solo para Pegasos. Así que se podría decir que esta división siempre ha estado presente, pero no sería hasta esta nueva Equestria que se solidificaría, muy probablemente a causa de este nuevo gobierno. La duda real aquí sería, ¿qué beneficios tienen los gobernantes supuestamente alicornios de tener a las tres razas separadas, y con una aparente desconfianza entre ellas? La respuesta a ello quizás sea sencilla y obvia, pero sigue siendo bastante curiosa. Y ahora, con nuestra cuarta pregunta, la cual va de la mano con la anterior, es ¿qué fue de los caballos del frío conocidos como los Wendigos? Pues recordemos que estos aparecían cuando hay discordia entre los ponis y los atormentan con su fría presencia, por lo que de cierta forma estos están obligados a llevarse bien o morir congelados. Pero si ahora están divididos y en desconfianza, ¿por qué estos no han aparecido? Y en este caso hay varias opciones, siendo la primera que pese a que los ponis estén divididos, realmente no están conflictuados, simplemente ya no se dirigen la palabra. Esto no llamaría la atención de los Wendigos porque estos se alimentan del conflicto, algo que se sustenta por el hecho de que las imágenes y la sinopsis dan a entender que simplemente viven bajo un régimen estricto más no opresor, al menos hasta donde sabemos, y tampoco en una guerra civil, simplemente los ponis ya no tienen la necesidad de cohabitar con otras razas. Otra explicación que considero más interesante es que los nuevos gobernantes, al ser estos alicornios o al menos seres con poder y conocimiento, hayan encontrado la forma de deshacerse de ellos o incluso de domarlos, para así poder usarlos como unas criaturas de acecho y castigo, tal cual como los dementores de Harry Potter por parte del Ministerio de Magia. Aunque claro, siempre puede existir la opción fácil que es simplemente olvidarse de ellos. En la siguiente pregunta hacemos hincapié en si la historia de las Mane Six es conocida en la Equestria actual, ya que, si bien es bastante evidente que nuestra nueva protagonista, Sonny, es fanática de estas, y por lo visto en un animatic filtrado hace tiempo que efectivamente nos revela que se sabe algo sobre ellas, da la impresión, al menos a mí, que ellas no son consideradas como las figuras históricas que deberían ser, y más bien parecen una especie de cuento de hadas. Esto me ha llevado a creer que entre lo ocurrido en la serie anterior y lo que vemos ahora, y el cambio de poder, se ha llegado a eliminar evidencia de la existencia de las Mane Six, al grado en que no todos los ponis sepan de su existencia, y los que sí, crean que se trata de una simple leyenda. Algo que apoyaría el contexto dividido de esta Equestria que va totalmente en contra
de la ideología impuesta por nuestras queridas Main, cosa que no es realmente nueva en la historia de Equestria, ya que, si recordamos la historia de Nightmare Moon, pese a ser un evento histórico importante, fue considerado un simple cuento en la época de Twilight, al grado que este se deformó para crear la Noche de Nightmare. Otro caso sería el de los ya mencionados Wendigos, pues aunque estos forman parte de la historia de la fundación de Equestria, había ponis que los consideraban meramente una leyenda, aun cuando estos estaban frente a sus caras. Inclusive esto mismo aplica para los pilares, quienes eran considerados como leyendas o mitos en lugar de personas reales, ya que no había registro genuino de su existencia, a excepción claro de Starstreet, Sonambula y Mage Mellowbrook, aunque teniendo un registro un tanto oculto. Incluso, esto es algo que Stinjan llega a reprochar en los cómics, cuando este menciona que solo Starstreet sería recordado mientras los demás serían olvidados por no saber de su existencia. Y de hecho, esto de borrar la historia de alguien o algo llega a aplicar en la realidad, pues ha habido casos en los que algún político o figura de autoridad llega a destruir evidencia física de personas o eventos históricos para poder mantener a raya a la población, algo que también podría aplicarse en esta historia. Así que no se sorprendan si notan la ausencia de cosas como el castillo de Twilight, la escuela de la amistad, los diarios y claro, la estatua en Canterlot. Nuestra sexta pregunta es bastante importante, ya que esta podría ir muy de la mano con la trama de la película, y es que como muchos hemos notado, los ponis de ahora no parecen tener cutie marks. En primera instancia parece ser indicio de lo que dicta la hipnosis de una Equestria sin magia, aunque no sabemos qué tan literal hay que tomarse esto, ya que si realmente no hubiese magia en Equestria, no solo estarían totalmente indefensos y nos generaría la duda de cómo fue que pasó, sino que los unicornios estarían prácticamente inutilizados y teniendo que vivir como ponis terrestres. En cambio, si esto de la Equestria sin magia es más metafórico, la mejor explicación que le veo a esto es que simplemente los ponis ya no tienen la necesidad de encontrar sus talentos especiales, ya que como ya hemos dicho, actualmente viven en un estado de comodidad moderno y maquinario, por lo que parte de la misión de Sony sería traer de vuelta el sentido de autodescubrimiento que caracterizaba a los ponis, pues como vemos en la mercancía oficial, tanto ella como sus amigas ya poseen cutie marks, lo que es un indicio que en el transcurso de esta las obtendrán. En ese sentido, la película tendría un cierto paralelismo con cintas como Wall-E, en donde vemos a una humanidad que vive en un estado de conformidad y rutina, que, si bien era funcional, no era realmente correcto. Ahora bien, si quisiéramos sonar más dramáticos, podríamos decir que este nuevo gobierno ha impuesto una ley contra las cutie marks o incluso haya generado una idea de que estas son malas, tal cual como Starlight, o hasta que son una especie de enfermedad y estas sean mal vistas, al más puro estilo del juego Story of the Blanks. Pero esto ya sería ir demasiado lejos. Lo que sí queda claro es que estas jugarán un rol importante en la historia de la cinta, o al menos eso espero. Y ya en nuestra última pregunta, y quizás la más importante, es si las Main Six o al menos Twilight va a ser acto de presencia, ya sea como algún cameo, algún flashback o alguna especie de visión. En primera instancia, si tomamos en cuenta el animatic filtrado hace tiempo, podremos dar por hecho que las Main sí van a aparecer, aunque sea solo como relato, eso claro, si el animatic termina en el corte final. Lo que sí no queda claro es si Twilight va a seguir viva para los eventos de esta generación, que aún no se sabe en qué punto del tiempo se ubica, y si bien el hecho de que sea un alicornio nos hace ver que también es inmortal, o al menos longeva, hace bastante probable su aparición ya sea en la película o en la serie, aunque su rol en esta sería bastante incierta. Aunque si tomamos en cuenta que los supuestos villanos también son alicornios, existiría la posibilidad de que Twilight haya cedido su poder de la misma forma que Celestia lo hizo con ella, aunque claro, en este caso no fue a las personas correctas, lo que también abre la posibilidad de que haya renunciado a su inmortalidad y a sus respectivas responsabilidades, por razones que seguramente ya nos imaginamos, aunque esto no llegue a evitar que podamos verla ya sea en un flashback o en visiones, aunque sea solo su voz,
como un fantasma de la fuerza de Star Wars, o incluso como una guía espiritual tal cual como una vida pasada del Avatar. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Y con eso damos por terminadas las preguntas iniciales que esta nueva generación nos ha dejado y que tarde o temprano nos responderán o nos dejarán en visto, ya sea con más información, un tráiler o el estreno propio de la película y la serie. Y volviendo a lo que dije al inicio, la sinopsis y los personajes por cuenta propia no parecerán muy interesantes, pero es su vínculo con los personajes e historias que ya conocemos lo que nos da mucho de qué hablar. Y aunque al principio la historia de estas nuevas ponis pueda verse como muy genérica y aburrida, a medida que avancemos en ella, podemos ver el trasfondo que da para ser bastante interesante e inquietante, ya que el contexto que se nos presenta ahora da a entender implicaciones bastante devastadoras. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para poder estar al tanto de mis próximos videos, que dentro de poco iniciaré una nueva sección donde analizaré diversos personajes e historias del universo de My Little Pony, así como de otras series, por lo que nos veremos muy pronto.